Dios les bendiga a mis queridos hermanos en esta hermosa noche. Le damos las gracias al Señor por una oportunidad tan hermosa que nos ofrece nuevamente de podernos congregar en su nombre, sitio llamado la Iglesia Discípulo de Cristo, que pastorea nuestro pastor Abraham Colón Martínez. Gracias, Señor, por él y por la vida que tú le das a él y por la vida que tú le das a toda su familia. Voy a leer unos versículos del Salmo 121, solamente el versículo número 1. Dice así la bendita palabra del Señor. Levanto la vista hacia las montañas. Viene de allí mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Te alabo, Señor, y te glorifico, Padre amado, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos das una oportunidad nueva, Señor, de bendecir y de alabar y de glorificar tu bendito nombre, Señor. Nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla. Gracias, Padre, por este culto que vamos a tener. Te pedimos que tú te agrades de él, Señor. Que cada vida que va a participar sea de gran bendición a nuestras vidas, Señor. Que tú bendigas a nuestro pastor, Señor. Que tú lo abraces con tu poder y tu bondad, Señor. Así abraza también a su esposo, Señor, a su esposa y toda su familia, Señor. Oh Padre amado, Señor, bendice a cada vida, bendice a los enfermos, Señor. Levántales en victoria, Señor. Gracias, Padre amado, por el milagro que tú has hecho en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu misericordia, cada hijo tuyo de nuestra iglesia están de pie, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu mano está sobre tu pueblo, Señor, y que tú estás obrando de una forma hermosa, Señor, que esta pandemia termine pronto, Señor, para que todas las vidas se acerquen a tu santo templo, Señor, a buscar tu bendición, Señor, a buscar la bendición hermosa que tú día tras día nos das a nosotros. Bendice a todas las iglesias, discípulos de Cristo, a todos los pastores, Señor. Guárdale, cuídale como hasta ahora tú los has hecho, Señor. Bendice a tu pueblo, en especial, Señor, bendice a las personas mayores, Señor, que algunos están enfermos, Padre amado, y necesitan que tú poses tu mano poderosa sobre de ellos, Señor, que tú, Padre amado, los toques si ellos están deprimidos, Señor, que ellos, Señor, se acuerden de que tú eres un Dios vivo, un Dios poderoso y que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, mi Padre, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de amor y un Dios de poder y un Dios que todo lo puede, como dice tu palabra, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. En tu nombre poderoso hemos orado. Amén, amén. Más allá del horizonte y de las nubes habitan de más allá de la alta esfera, la luna y las estrellas vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adoran y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. Dios le bendiga, hermanos. Un abrazo desde acá, desde Connecticut. Espero que estén bien y que el Señor le bendiga y haga prosperar sus caminos. Les amo. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Filemón 1, del 8 al 17. Y lee así la poderosa palabra del Señor. Así que aunque siendo tu hermano en Cristo, puedo atreverme a decirte qué hacer, prefiero suplicártelo en el nombre del amor. Yo,
Pablo, ya viejo y ahora prisionero por la causa de Jesucristo, te pido un favor para Onésimo, quien aquí en la prisión se ha convertido en un hijo para mí. Antes él no te era útil, pero ahora se ha vuelto muy útil para ti y para mí. Te envío de nuevo a Onésimo, pero al hacerlo es para mí tan difícil como perder algo de mí mismo. Me gustaría que se quedara conmigo para que me ayudara en tu lugar mientras estoy prisionero por haber anunciado la buena noticia de salvación. Pero no quiero hacer nada sin tu permiso, para que no hagas el favor por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo fue apartado de ti por un poco de tiempo para que pudiera tenerlo de vuelta para siempre. Ya no vuelve como un esclavo, sino como algo más valioso que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo aprecio muchísimo, pero tú lo apreciarás aún más. Ahora, como integrante de tu familia y también como hermano en Cristo nuestro Señor. Si me consideras tu hermano en la fe, entonces recibe a Onésimo de nuevo, como si me recibieras a mí. Amén. Un gran abrazo, familia. Les extraño y le amo un montón. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermana Iris una vez más. Dame las gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder encontrarnos de nuevo para llevarle esta cápsula de la niñez. Ya nos encontramos en la tercera unidad donde se estaba hablando sobre la ansiedad. Estamos en la lección número 13 donde vamos a trabajar los triángulos positivos. El texto bíblico se encuentra en Filemón 1, capítulo 1, versículos 8 al 17. Y el texto áureo se encuentra que vamos a enfatizar, se encuentra en Filemón 1, del 10 al 12. Y lee como sigue, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Tú pues, recíbelo como a mí mismo. El objetivo de esta carta de Pablo a Filemón es ilustrar, es un ejemplo de un triángulo positivo, ¿verdad? Identificar cómo podemos abonar a que nuestras relaciones reflejen nuestro carácter cristiano, viviendo en fe, esperanza y amor. Establecer cómo nuestras respuestas y actitudes son clave y determinantes en la perpetuación de triángulos y en la transformación de un triángulo tóxico a uno positivo. Los triángulos positivos, no todos son triángulos tóxicos. Hay triángulos positivos donde todas las partes se relacionan sanamente y en amor. Ejemplo de eso es un triángulo entre una esposa, el esposo y un hijo. Un triángulo entre un hijo, un padre, un abuelo, o un triángulo entre dos amigos
y tú, ¿verdad? Y nuestra actitud es clave para determinar si permitimos que ese triángulo sea tóxico o positivo. Así que esta lección da cierre a la unidad de la ansiedad. Hemos visto mediante diversos pasajes bíblicos cómo la ansiedad se manifiesta y cómo podemos aprender a identificar y a manejarla. Eso ya ustedes en otras clases lo tienen que haber ya dado. En la lección pasada estudiamos la historia de los magos de Oriente, a quienes Herodes trató de insertar en un triángulo tóxico. Pero al final siguieron el aviso que recibieron en sueños y se fueron por otro camino, después de haber encontrado y adorado a Jesús. La lección de hoy se enfoca en los triángulos positivos. Mayormente escuchamos de los triángulos en las relaciones como algo tóxico y dañino. Pero hoy veremos que sí es posible estar insertado en triángulos positivos. Mediante la historia de Filemón, Onésimo y Pablo, ilustramos como un ejemplo de un triángulo positivo. Descartamos como nuestras respuestas y actitudes son clave determinante en la perpetuación de triángulos en las relaciones y circunstancias. Podemos demostrar un triángulo tóxico, podemos transformar un triángulo tóxico a un triángulo positivo. ¿Cómo? Cuando Pablo estaba preso, que encontró a Onésimo, Pablo vio en Onésimo algo positivo. A pesar de que Onésimo había hecho cosas anteriormente que Filemón no quería saber de él, pero Pablo vio más allá. Pablo vio que ahí había algo bueno. Por eso se lo envía a Filemón, que Filemón es una persona amable, comprensiva, cariñosa, ¿verdad? Bien dadivosa. Y por eso Pablo sabía que de esa relación iba a salir algo bueno. De ellos tres iba a salir algo bueno, algo útil, ¿verdad? Por eso que Pablo confiaba que Filemón sabía que Filemón era así. Así que cuando actuamos en amor, porque esa era la idea de Pablo, como Pablo sabía que Filemón era una persona amable y comprensiva, él lo sabía, por eso fue que hizo eso. Cuando nosotros actuamos así en amor, es posible que algo tóxico se convierta en no tóxico, en algo negativo se convierta en algo positivo. Es posible que consideremos nuevas perspectivas, que se abran los corazones y pensamientos para ver a las otras personas con ojos de misericordia y dignidad, que fue lo que Pablo vio en Onésimo. Fomentemos relaciones y triángulos positivos. Jóvenes, Dios los bendiga mucho. Qué bueno que podemos compartir este espacio para juntos estudiar la palabra del Señor. El día de hoy estamos trabajando en la carta de Pablo a Filemón, el capítulo 1, versículo 9 en adelante. Son las palabras del apóstol a un amigo, a un hermano, a alguien que había sido amo del esclavo Onésimo. Onésimo había acompañado a Pablo en la cárcel y tal vez se le escapó a Filemón, cometió algún delito, pudo haberle robado, pudo haberle hecho algún tipo de daño, tuvo que ir a la cárcel. Allí el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de hablarle del Señor Jesucristo y pasó de ser un esclavo a ser un presidiario. Tiene la oportunidad de salir de la cárcel y Pablo a la vez intenta que Filemón reciba a Onésimo en vez de como esclavo, ya como hermano en Cristo. ¿Ve usted la importancia, lo que hace la fe, lo que hace las relaciones que edifican, que sanan? Onésimo tiene una
relación de hermandad con Pablo. Pablo le enseña la palabra. Pablo tiene una relación de hermandad con Filemón. Filemón era amo de Onésimo, Onésimo esclavo de Filemón, pero ahora Pablo, Filemón y Onésimo son hermanos en Cristo Jesús, por medio de la sangre del Cordero de Dios. Vienen a ser familia de la fe. Pablo le escribe a Filemón y resalta las cualidades que Filemón tiene, cualidades que le distinguen como un cristiano amoroso, como un gran colaborador del ministerio de Pablo y de la iglesia del Señor. Y Filemón reúne un grupo de cristianos en su casa, una iglesia en su casa. Y Filemón goza de un gran testimonio de fe, de una participación eficaz en el cuerpo de Jesucristo y que ha sido de fortaleza a los corazones de los santos. Con esa descripción se espera que Filemón igualmente amara a Onésimo y ya no le viera como esclavo, sino le viera como hermano en la fe. Así Pablo contemplaba que fuera esa relación que iba a sanar lo que había ocurrido en el pasado, no importa lo que fuera, iba a abrir una nueva puerta de oportunidades para compartir juntos. Imagínense eso, el que fuera el amo y el esclavo, ahora hermanos en la fe, amigos, compartiendo la tarea de la iglesia y la misión del Señor. Filemón estaba en deuda de amor con Pablo y en honor a las enseñanzas recibidas de parte de Pablo que le edificaron, Pablo esperaba que él actuara correctamente. Hoy usted y yo, jóvenes, estamos convocados a restablecer relaciones que en el pasado pudieron haber estado tronchadas. Hoy estamos llamados a perdonar, a buscar la reconciliación, a ver cómo nos hermanamos, cómo podemos estar juntos, caminar juntos, a hacer intercambios personales que sanen, regulados por el amor genuino que proviene de Jesucristo. Vamos a procurar fomentar relaciones sanas. Y así yo entiendo que sucedió. Finalmente, Filemón perdona a Onésimo. Onésimo llega a casa no como esclavo, sino como hermano en la fe de Jesucristo. Y es parte de la familia de la fe. Y Pablo es honrado. Y estos tres, con la iglesia del Señor, siguieron adelante, dando testimonio de la palabra de Dios, predicando el Evangelio, hasta que nos llega hoy esta gran enseñanza. Que así te ayude el Señor, joven, a fomentar relaciones que sanan, a buscar las personas que posiblemente has dañado o te hicieron daño y tratar en el Señor Jesucristo de establecer relaciones que no sean dañinas. Si hay cuentas que todavía hay que arreglar, porque hay que hablar con sinceridad y con claridad. Pero así nos llama el Señor, en la medida que podamos estar en paz con todo el mundo y hacer hermanos en Cristo, unidos en la fe. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo fraternal. Iglesia, que Dios les bendiga. Carlos Otero por acá. Y quiero compartir con ustedes la escuela bíblica, la porción bíblica que nos corresponde para el día de hoy, que se encuentra en el libro de Filemón 1, versículos del 8 al 17. Esta porción bíblica yo la encontré hermosa, preciosa y tiene mucha tela para cortar, a pesar de que es un libro sumamente corto. Este libro de Filemón consta de un solo capítulo y son solamente 25 versículos que prácticamente se pueden dividir en un saludo, un mensaje, una despedida, literalmente. Ahora bien, la lección de hoy, que es la número 13, de la que corresponde, se titula Triángulo Positivo. Bien, y es que a lo mejor nosotros hemos escuchado situaciones triangulares, ¿verdad? A lo mejor en películas tú has escuchado cuando están triangulando una llamada, tratando de entrar una señal
de una llamada en un espacio en específico. De igual manera, lo que son, por ejemplo, términos como un triángulo amoroso, donde hay 3 personas envueltas en una situación sentimental, que eso no es correcto. Y en este caso, en la lección anterior, hablaron de lo que fueron un triángulo tóxico, pero en esta ocasión vamos a hablar de un triángulo positivo. Bien. Y para este triángulo positivo tenemos 3 protagonistas de la historia. Por un lado tenemos a Pablo, quien fue quien escribió esta carta, estando preso. Voy a darle más detalles al respecto. Por otro lado tenemos a Filemón, amigo de Pablo, creyente del Señor, y tenemos a Onésimo, un esclavo que se escapó para este tiempo, y hay una terminología que les quiero explicar brevemente, y que entonces se encuentra con Pablo y conoce del Señor. Ese es el contexto. Así que este triángulo se compone de estos 3 nombres: Pablo, Filemón, Onésimo. Importantísimo. Bien, ahora, para entrar en contexto, hay un punto clave que yo quiero resaltar, y para eso, en adición a la revista bíblica, la que la tengo por acá, quiero utilizar también brevemente mi Biblia de estudio. Así que voy a utilizar varias referencias de la misma. Comenzando con lo siguiente, quiero compartirles por aquello de contextualizar que Onésimo, y estoy leyendo directamente de una porción de mi Biblia, en la parte de estudio, que dice: Onésimo le pertenecía a Filemón, un miembro de la iglesia de Colosa, o sea que Filemón está en Colosa, y un amigo de Pablo, pero el esclavo Onésimo había huido a Roma, o sea que de Colosa se fue a Roma huyendo. En la porción bíblica no especifican por qué Onésimo está huyendo de Filemón, sí se especifica que era esclavo de Filemón. Bien, en ese lugar en Roma conoció a Pablo, respondió al evangelio y llegó a la fe de Cristo, y eso está en el versículo 10. O sea que Onésimo huyó de Filemón estando en Colosa, va a Roma, en Roma se encuentra a Pablo, no especifican de qué manera conoció a Pablo, pero sí hacen bien claro que Onésimo escuchó la palabra del Señor de parte de Pablo, y él entonces entregó su vida a Cristo. Bien, ese es el contexto de este gran triángulo, y es importante que lo sepamos. Y es por eso que con mucho tacto le pidió a Filemón que aceptara y perdonara a su hermano. Bien, miren, para hacerle la historia larga corta, una vez Onésimo conoce a Pablo, escucha de la palabra del Señor. Onésimo está un tiempo nutriéndose de la palabra del Señor, escuchando a Pablo, pero aparentemente hay una conversación donde llegan al punto donde se hace el acuerdo de que Onésimo tenía que volver a su hogar, o sea, a la casa de Filemón. Para ese tiempo había una gran preocupación, porque cualquier esclavo que huía de su casa o huía de su dueño se podía exponer a una condena, a un trato quizás fuerte, cruel, o inclusive hasta la muerte. El dueño de un esclavo podía disponer de la vida o de la suerte de esa persona. Bien, así que permítame leer esto otro que yo creo que es súper relevante. También lo tengo en mi escuela, en mi Biblia de estudio, y dice de la siguiente manera: la esclavitud era común en todo el imperio romano. Para ese tiempo eso era lo normal. En esos días los cristianos no tenían el poder político para cambiar el sistema de esclavitud. Ojo, traigo eso a colación porque quizás discutimos esta lección hoy y podemos perder el contexto. Y si lo traemos a nuestro presente, podemos pensar: oye, la esclavitud, ya eso no existe supuestamente, porque lamentablemente en ciertos países se practica de una manera ilegal. Pero uno se podría escandalizar y decir: fíjate que Pablo está de acuerdo con la esclavitud. Ojo, tenemos que estar conscientes de la contextualización y los eventos históricos del momento. Para ese tiempo todo se regía bajo la ley de Roma, oye bien, ¿verdad? La ley terrenal, no estoy hablando de la ley de Dios, la ley terrenal. Roma regía, y para ese tiempo eso era lo común. Por ende, los cristianos no tenían ese poder político para luchar contra eso. Sin embargo, Pablo no condenó ni aprobó la esclavitud, sino que se esforzó por transformar las relaciones interpersonales dentro del sistema existente. ¿Ok? A eso fue lo que él se enfocó: transformar las relaciones interpersonales, el llevar el evangelio de Cristo, que cambiaran su mentalidad. Bien, o sea que su lucha no fue contra el sistema, su lucha fue por llevar la palabra del Señor. Bien,
El Evangelio empieza a cambiar la estructura social al transformar a la gente que se encuentra dentro de esas estructuras, y eso fue lo que sucedió con Onésimo. Onésimo por alguna razón estaba huyendo de Filemón, escuchó de la palabra del Señor y su corazón cambió a tal punto que llegó al acuerdo de volver a la casa de Filemón. Ahora, miren la parte interesante, recuerden que esta unidad está hablando de la ansiedad. Imagínense usted que usted está huyendo de X o Y persona por X o Y situación. Y usted reconoce que tiene que volver a ese lugar a enfrentar a esa persona con la que usted tuvo una situación. Ciertamente eso le puede causar una inquietud en su corazón, un desasosiego, una preocupación, y eso es ansiedad. Y de eso se trata esta unidad, de la ansiedad. Sin embargo, miren qué chévere y qué bueno es que en la palabra del Señor nosotros podemos reconfortarnos, recibir esa fuerza del Señor para poder afrontar cualquier situación. Y en este caso la situación se afronta, ¿verdad? Se trabaja a través de un triángulo. Onésimo está de acuerdo en volver a la casa de Filemón, y entonces Pablo intercede, pero no intercede de cualquier manera. En estos versículos del 8 al 17, Pablo no intercede de cualquier manera. Él utiliza unos puntos claves para poder llegar al corazón de Filemón como cristiano, porque si se fijan en la porción bíblica, Pablo se refiere a Filemón como un hermano, no como un particular. Siendo amigos, él lo llama hermano, y mire este detalle, a Onésimo lo llama un hijo, ¿ok? Porque nueva criatura fue al rendirse a los pies de Cristo, ¿ok? Así que mire cómo Pablo lo maneja de tal manera que entonces entra en la familiaridad y hacerle entender a Filemón, ojo, que ahora todos somos familia de parte del cuerpo de Cristo. No somos cualquier particular, ¿ok? Más allá de ser un apóstol, más allá de ser un dueño de esclavo y más allá de ser un esclavo, somos hermanos en Cristo. Bien, ahora puntos claves que te quiero compartir brevemente y que quiero que tomes en consideración, querido hermano y amigo, hermana que me está escuchando. Escucha bien. Pablo provee un buen ejemplo sobre cómo lidiar con el conflicto entre cristianos. Y aquí es donde yo quisiera que usted tome nota y le voy a enumerar unos puntos claves para que usted los considere. Dice, al reconciliar una separación o mediar una disputa se debe reedificar la confianza entre los que han estado en el conflicto. Aunque no lo pareciera, aquí hay un conflicto que no se especifica, pero por alguna razón Onésimo se fue de la casa de Filemón. Bien, así que hay un conflicto y Pablo busca la manera de poder lidiar con esta situación. Bien. Primero, número 1, se identificó con los involucrados al llamar a Filemón hermano, como le dije, y eso está en el versículo 7, y a Onésimo mi hijo, que eso está en el versículo 10. Pidió, número 2, pidió, no ordenó. Si te fijas, Pablo es apóstol y Pablo tiene autoridad, y todo cristiano en ese tiempo reconocía la autoridad de Pablo como persona cristiana, ¿ok? Como apóstol. Sin embargo, él no utilizó su poder, ¿ok? Dice, pidió, no ordenó que Filemón hiciera lo correcto. Número 3, buscó el consentimiento voluntario de Filemón, no que se sometiera a reglas o a la autoridad. O sea que Pablo apeló al sentimiento cristiano, al sentir cristiano, al pensamiento de Cristo para que perdonara a Onésimo y no tomara acciones negativas contra él, sino él apeló a ese sentimiento. Y dice número 4, apeló al amor cristiano, no al poder o a la autoridad. Número 5, aceptó asumir la pérdida y pagar cualquier costo para la restauración. Y es que si vemos en este capítulo un poquito más allá, en el versículo 18 específicamente, esto no está en la revista bíblica, pero el versículo 18 nos dice, y si en algo te engañó o te debe, ponlo en mi cuenta. O sea que Pablo estaba tan claro y tan sumergido en esta situación, en este triángulo, buscando esa posición positiva, ¿verdad? Para que todo se restaurara, que él le dijo, si él te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo corro por la cuenta. ¿Ok? Así que vea usted la actitud de Pablo, y teniendo en claro la actitud de Pablo, ahora voy a la revista del discípulo. Hay un detallito que a mí me encantó, y es que ciertamente ante este tipo de situaciones que cualquiera de nosotros lo podríamos vivir, nuestra actitud es clave.
Ahora trayendo esta historia a nuestro contexto en el 2021, tenemos que nosotros reflexionar y tratar de vernos a nosotros mismos ante las situaciones que nosotros vivimos constantemente. ¿Cuál es mi actitud? ¿De qué manera yo estoy obrando? ¿Yo estoy utilizando mi fuerza, mi poder, mi posición para que se den las cosas? ¿O yo estoy apelando al amor de Cristo para que sea Dios manifestándose a través de uno mismo y la situación? Dios es el que tiene el control. Nunca olvide eso. Dios siempre tiene el control, como canta Samuel Hernández, ¿ok? Así que la actitud es clave. Y hay unos puntos que yo quiero resaltar de la revista que dice: somos llamados a velar por nuestro prójimo, ojo, y ser embajadores de la paz de Dios. Fomentamos relaciones y triángulos positivos de la siguiente manera. Número 1. Cuando reconocemos el valor de las demás personas como seres creados por Dios y como almas de salvación. Cuando nosotros estamos claros del valor de las demás personas, se nos facilita el poder gestionar situaciones buenas, situaciones de gozo, situaciones de recuperación, de confianza, etcétera, etcétera. Número 2. Cuando tratamos con respeto y dignidad a las demás personas. Tú debes tratar a los demás como tú quieres que a ti te traten. Óyeme, cuando nosotros cometemos un error, nos encantaría que nos perdonaran. Pero de igual manera nosotros tenemos que actuar perdonando a otros, intercediendo por otros, para que las cosas corran bien. Así que, con respeto y dignidad. Número 3. Cuando escogemos resaltar los aspectos positivos de los demás. Hoy en día vivimos en un mundo donde lamentablemente se resalta más lo negativo que lo positivo. Lo vemos en los periódicos, lo vemos en las noticias, en la calle, en fin. Vivimos en un mundo tóxico y no por el que dice la palabra en el mundo tendréis aflicción. No es necesariamente porque te vaya a pasar algo a ti, sino es que este mundo está contaminado. Y una de esas partes de esa contaminación es ese aspecto negativo en el que la gente vive, piensa y habla. Por ende, nosotros podemos hacer la diferencia, podemos ser lumbreras en este caminar si nosotros escogemos resaltar los aspectos positivos de las personas. Tal como lo hizo Pablo con Filemón, donde no solamente le dijo: oye, tú eres un buen hombre, sino que le dijo: ¿sabes qué? Tú eres mi hermano y yo sé que tú tienes el amor de Cristo en ti. Bien, la próxima dice: cuando detenemos chismes y rumores y actuamos movidos en el amor de Cristo, como le dije, haciendo la diferencia. Y por último, cuando actuamos con misericordia y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Actuar con misericordia. Qué bella es la misericordia del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Si hay algo que yo tengo bien presente en mi vida, es la misericordia de Dios. Con mi vida y para con los míos. Y yo sé que usted que me está viendo también ha experimentado en algún momento la misericordia y el amor del Señor. Si usted tiene eso bien presente, créame que se le va a hacer mucho más fácil poder lidiar con la ansiedad que este mundo nos pueda brindar y sobre todo crear triángulos positivos en beneficio de aquellas personas que necesitan del amor de Dios. Le dejo con estas dos preguntas. ¿Tenemos que conocer el trasfondo de una persona para tratarla con respeto? ¿Así nos ve el Señor? Número 2. El hecho de que una persona esté en una posición de poder, ventaja o desventaja y vulnerabilidad, ¿nos da derecho a tratarla estableciendo diferencias? El Señor no nos ve diferente. Él nos ama a todos por igual. Y si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos la encomienda de imitarlo y buscar copiar ese comportamiento. Nosotros de alguna manera u otra transmitir el amor de Cristo a la vida de los demás y en fin, ser obedientes al Señor. Así que esta es la lección del día de hoy. Espero que sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Créanme que el Señor nos ama mucho, y digo nos ama porque me incluyo. Y te invito a que simplemente reflexiones como hizo Pablo y busques siempre aportar de manera positiva a la vida de los demás por medio del amor de Cristo. Que Dios te bendiga. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él.
oración en la que hemos estudiado esta noche para que las relaciones que establecemos de familia, de hermanos en la fe, con otras personas, a la luz del testimonio del Evangelio de Jesucristo, haya sanidad en esas relaciones. Oramos. Señor bueno, gracias te damos porque tu amor nos hace libres y en tu amor podemos establecer relaciones interpersonales que sanan y que transforman. Si hoy alguien decide seguirte, Señor Jesucristo, entra en su vida, en su corazón, en su familia y haz una revolución en el alma que transforme el carácter con tu amor y con tu perdón hermoso. Ponemos cada vida delante de ti, sea niño, joven, adulto, y nuestra fe es que hoy alguien se salva y decide seguir a Cristo. Tu amor va a llegar a ese hogar y tu amor va a hacer la diferencia. Y esa familia va a salir adelante. En el nombre de Jesús, oramos con fe. Amén. Te bendiga mucho. Recuerda conectarte a nuestro canal YouTube, Abraham Colón Pastor, Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo. Al final de esta experiencia, nuestro teléfono contacto, estamos para servirte. Te esperamos allí en nuestro templo los domingos a las 9:30 y a las 11:30, 2 turnos de 1 hora cada uno por el mes de julio. En agosto iniciamos los domingos presencial a las 10 de la mañana y en los jueves a las 7 de la noche. Dios te bendiga mucho y poderosamente. Dios les bendiga. Para la gloria del Señor, les voy a cantar el himno de nuestro hermano Manuel Román, Lirio de los Valles. Hay un lirio que habita en los valles del huerto de Dios. Ese lirio es Jesús, el dueño de mi amor. Ese lirio es el Hijo de Dios. Como crece el manzano en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor os refresqué, desde entonces soy feliz con él. Ya vislumbra tras la nube la esperanza del que viene por un pueblo redimido. Gloria a Dios que de los cielos ha descendido, con poder y potestad viene a la tierra. Levantaos, mis hermanos, ya es el tiempo de marchar de este mundo ya perdido, a morar con Jesús allá en los cielos, cuando oigamos el sonar de la trompeta.